Pues os doy la bienvenida a esta presentación del libro una carta de amor, romance epistolar en tiempos de dictadura, de Alicia Martínez. Y antes de nada quería dar las gracias a Mujeres y Compañía por acoger esta presentación con tanto cuidado. Y quiero contaros un poco quién es Alicia, pero también me voy a presentar yo porque entiendo que a mí no me conocéis. Yo me llamo Alejandra Fernández Zaladro, soy fundadora y psicóloga y psicoterapeuta de un espacio de psicología que se llama Espacio Calenco aquí en Madrid, donde trabajo desde una perspectiva crítica y feminista. Tengo formación específica en terapia familiar, en pareja y atención a víctimas de violencia de género. Pero vamos a hablar aquí de Alicia, que es la importante, la protagonista. Alicia nace en Sevilla en 1960 y aunque es bióloga de profesión, desde muy joven comienza a dedicarse a la pintura, a la poesía, a la narración, al ensayo. Es una artista en toda regla, es creadora. Y ha hecho incluso trabajos de expresión conjunta con pintura y poesía. Ha publicado varios poemarios, como El brotar de la luz, Todas las nubes arden, y poemas que jamás nacieron, junto con Rafael Redondo, en el que participa también en varias antologías poéticas. En 2024 recibe el tercer premio de poesía huertonia del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres por su poemario Todas las fronteras duelen, que publicará en 2025 con la Diputación de Cáceres. Ha publicado ensayos como Las enseñanzas del silencio de Moratiel y La aventura de la conciencia, un libro que he tenido la oportunidad de leer y que es muy interesante. Con este último ensayo ganó el premio de divulgación científica Carlos Zapata, otorgado por la Fundación Humanismo y Ciencia en 2021 aquí en Madrid. Y también en 2024 ha publicado la obra que nos ha traído hoy aquí, una carta de amor, romance epistolar en tiempos de dictadura, con la editorial Libros de la Herida, y esta obra se incluye dentro del género biográfico y de ensayo. Además es traductora del poeta francés Christian Bobin, un poeta que la acompaña a lo largo de su vida, y ha hecho 11 traducciones suyas, 10 con la editorial El Gallo de Oro y una en pretextos. Desde 2016 a 2022 ha promovido y coordinado una iniciativa de poesía y salud para impulsar talleres de creación poética en el ámbito hospitalario. Pues nada, ha llegado el momento de darle paso a Alicia, que nos cuente un poco sobre este libro. Bueno, gracias Alejandra, que me hace mucha ilusión, que bueno, su perspectiva yo creo que va a estar muy interesante para el debate que podamos hacer. Gracias también a la librería, la verdad, que nos ha acogido con tanto cariño, ¿no? Y a todos vosotros, o vosotras, por venir. Quiero hablar yo primero antes que ella, porque lo que yo voy a hacer es un poquito más descriptivo del contenido del libro. No de todo, claro, porque es imposible, porque es un libro que abarca muchas cosas, pero sí de la parte que creo que es más interesante que comentemos aquí. Entonces, bueno, por poneros un poquito en situación, este libro está basado en las cartas, la correspondencia amorosa de mis padres entre los años 52 y 55. Ellos se conocieron por carta, se enamoraron por carta, dejaron de escribirse como 2 semanas antes de casarse. Y solo se llegaron a ver 2 veces, ¿no? Porque estamos hablando de unos años en los que viajar, atravesar España, pues costaba un día entero, ¿no? O más. Entonces, bueno, pues su relación tiene mucho que ver con la correspondencia y con lo literario también, ¿no? Pues el tipo de cartas que escribía sobre todo mi padre. Ellos también las guardaron celosamente toda su vida, y es por eso por lo que yo después las pude leer y las pude trabajar un poco. Lo que yo he hecho con las cartas es ver básicamente de qué hablaban. Entonces, pues, he hecho un estudio en realidad, ¿no? A ver de qué temas hablan, y de cada tema pues les guía un poco la parte que a mí me tocaba más, me llegaba más, ¿no? Y en base a eso hice como el esqueleto del libro. A continuación empecé a ver estudios de la época,
por hacer esa... Me di cuenta de que en realidad las cartas de mis padres no son nada peculiar en el sentido, sino que están reflejando la época que vivieron, y por eso me decidí a publicarlo, ¿no? Porque no es tanto una historia familiar, que no creo que hubiera tenido sentido publicarla de esta manera, sino que es un testigo de la época y lo que vamos a hablar aquí sobre todo es de las relaciones que había entonces entre el hombre y la mujer. La carta también, el libro también es una carta de amor dirigida a ellos. De alguna manera, del fruto del amor que ellos se tuvieron, le viene de vuelta esa última carta por mi parte. Y no lo digo así porque sea una carta de amor, no es esto una frase simplemente, ¿no? Sino que realmente está escrita desde ahí, desde el amor, porque si no, yo creo que si no lo hubiera escrito desde ahí, no me hubiera atrevido a escribir. Porque entra uno pues en la intimidad y no hubiera podido. La verdad es que solo fue esa manera en la que encontré. Entonces, al ser una carta dirigida a ellos, pues también les cuento, es un poco autobiográfica en el sentido que pues, comparto con ellos cosas que no pude compartir y que tienen que ver un poco con todas las temáticas que se van abordando. Entonces, bueno, eso es lo que quería un poco la base. Por otro lado, el libro empieza con el tema de las primeras veces, porque el libro tiene todo el comienzo de alguna manera, ¿no? Porque ellos eran muy jóvenes y bueno, pues fue su primer amor, su primer beso, su primer de todo, ¿no? Entonces la carta está llena pues, de estrenos, ¿no? Y quise empezar por ahí. También quería comentaros que aparece ya en la introducción del libro la mirada que yo he puesto, ¿no? Y es esta frase, ¿no? Quiero contar a través de vuestras cartas el milagro que habita en lo sencillo, en las cosas menos extraordinarias de la vida. Porque cuando miramos las cosas pequeñas, de alguna manera lo que estamos haciendo es ir a la esencia y universalizar el contenido. Porque lo pequeño de sus vidas realmente es una cosa que tenemos todos en común, ¿no? que tenemos en común como seres humanos. Y esos pequeños detalles, esa mirar con... Sí, hay una frase que dice que la atención es amor que mira, ¿no? Mirar con atención las cosas yo creo que es algo que nos puede llegar mucho. Entonces, por eso y por ser testigo de una época, por lo que quise iniciar este proyecto. El principio entre ellos pues, fue una tímida carta de un chico de 25 años que vivía en Sevilla a otra chica que vivía a 875 kilómetros en Logroño, ¿no? Ellos tenían en común dos cosas, trabajaban en la misma empresa y los dos eran protestantes. Es una cosa peculiar, diríamos, en su relación, y que en el libro pues, se trata también un poco del tema del protestantismo, la represión que hubo de todo lo que no fuera católico en aquella época. Y eso marca mucho tanto la relación como sus vidas y el contenido de este libro. El comienzo de la primera carta fue de mi padre, alguien le habló de ella y entonces escribió: es posible que sienta alguna sorpresa cuando lea mi nombre y dirección y vea que le son totalmente desconocidos. Así comienza. Antes de eso no había nada, después de eso pues todo el mundo se encuentra y bueno, por eso existo yo y por eso existe este libro, ¿no? Parece, la vida es un poco así, ¿no? Todo es comienzo. Y bueno, pues eso fue el principio, ¿no? Y ya os digo que está todo lleno de inauguraciones, de estrenos, de resurrección de alguna manera. Ahora quería deciros un poco el contexto que ellos vivían, que me imagino que lo conocéis, pero bueno, voy a solamente anotar como 4 cositas de la España de entonces, de los años 50. La década aquella de los años 50 se la llamaba también, yo la he encontrado referida como la década bisagra, los años del consenso, la década sin esperanza. Las cartas, es muy curioso que no hay ni un solo comentario al acontecer político, porque lo que había en relación con la política era silencio, que no se podía opinar, ¿no? Entonces no está, la política no está en las cartas. Fue la época de la consolidación definitiva de la dictadura franquista y se dejan atrás por las dificultades más grandes de la posguerra. Estamos ahí en ese paso de la posguerra a una edad ya más moderna. También empiezan a salir del aislamiento internacional, ¿no? Que bien, la situación internacional que tenía España, pues era, por el franquismo era una situación de aislamiento.
pero empieza a haber pues, los acuerdos con Estados Unidos en el año 55, que eran unos acuerdos de un carácter sobre todo militarista y anticomunista, eso es lo que acordaba, pero bueno, ahí había un contacto, ¿no? Después también el beneplácito de la Santa Sede a través del Concordato, que este es del año 55, y el ingreso de España a las Naciones Unidas, que también pasó en esa década. En cuanto a la situación económica, empieza la supresión de las cartillas de racionamiento en ese tiempo y la liberalización de la economía. Empieza a prohibirse el trabajo de la mujer casada. En el Fuero del Trabajo del año 38, no había acabado ni siquiera la guerra, y aparece en el Fuero, si lo leéis, se puede leer en internet, lo encontráis, el Fuero del Trabajo, dice, se liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica. De manera, mi madre trabajaba en Telefónica, se casó, o sea, tenían que optar, o sea, o el matrimonio o el trabajo. Y bueno, después veremos un poco el motivo de por qué sucedía esto, que no era casual, ¿no? Después el divorcio que se había aprobado en el año 32, pues se deroga por una ley del año 39, o sea, recién acababa la guerra. El franquismo era muy horizontal en este sentido, o sea que se abordaba un poco todo, ¿no? A nivel moral, de la moralidad, de política, de todo el tema de la mujer, entonces lo tenían todo como muy atado, ¿no? Era todo un conglomerado. La moralidad, por ejemplo, pues había una cruzada purificadora, ¿no? Se intentaba que fuera la propia sociedad la que denunciara, ¿no? Ahora me acordaba de una cosa que han dicho de Trump, ¿no? De cuando que están ahora dando una recompensa a quien denuncia a los inmigrantes, ¿no? Que no tienen, pero era lo mismo que se hacía entonces con las personas que se salían de la moral oficial, porque se consideraba además que salirse de la moral oficial era una disidencia política. Ahí también lo mezclaban todo, o sea, todo como un conglomerado. Entonces, bueno, pues era un tema delicado, ¿no? La Iglesia Católica, o sea, el adoctrinamiento moral se hacía a través de la Iglesia Católica, a través de las instituciones educativas, a través de la sección femenina, que todos recordamos, y bueno, pues también a través de los productos culturales previamente censurados, ¿no? Como la radio, la copla, el teatro, el cine, en fin. Y bueno, pues era un poco todo el ámbito de la cruzada purificadora. Había también represión de la homosexualidad que empezó por la ley de reforma de vagos y maleantes en el año 54. O sea, un poco será el panorama de la España que mis padres tenían cuando empezaron con su relación, con su carta. Y después quería comentaros también alguna cosita del tema del protestantismo, un capítulo que viene en el libro que se llama Un Dios a la intemperie. Y era la intemperie porque no podían tener templo. En la guerra civil se destruyen todas las iglesias protestantes. Y la iglesia protestante está asentada en España desde el año 1869. Quiere decir que lleva aquí siglos. Sin embargo, ha habido una invisibilización intencionada del protestantismo. A los protestantes se les consideraba pues, extranjeros. Pues que venían de Inglaterra, de hecho a mí hasta hace pocos días me dijeron, pues, cuando hablando del libro, no es que mis padres eran protestantes, siempre me han preguntado a continuación, pero mis padres eran extranjeros entonces. Una iglesia que lleva aquí siglos, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿cómo es posible que no se conozca una iglesia? Una cierta, en fin, que son cierto número, ¿no? Que no que sean 4 gatos, ¿no? Entonces, bueno, había una intención de esa invisibilización, ¿no? Además de las iglesias, trajeron los protestantes a España, trajeron hospitales y escuelas, ¿no? También en la guerra se asesinaban pastores, pastores se le llaman a los sacerdotes protestantes, que también hay pastoras, por cierto, que es una diferencia con el catolicismo. Se asesinaron a pastores, se asesinaron a profesoras de la escuela, se cerraron también las escuelas, los hospitales. Entonces, bueno, pues ese era un poco el trato que se le dio a la iglesia en la guerra y después de la guerra, ¿no? Los cultos tenían, por eso es un Dios a la intemperie, porque los cultos tenían que ser clandestinos, ¿no? Ellos entraban en casas particulares, entraban de poquitos
no podían acumularse allí más de 12 personas. También había denuncias de los vecinos, o sea que estaban muy asustados, lo hacían porque, bueno, era su fe, pero era una situación de mucha zozobra, ¿no?, la que ellos vivían. Después había dificultad para los matrimonios, tardaban a lo mejor años en poder casarse. Los jueces no querían casarlos, tenían que buscar. Mis padres se casaron en Madrid, aquí, porque el único juez que encontraron que los quisiera casar, ¿no? Entonces, bueno, pues os estoy contando un poquito las dificultades que ellos tenían en aquella época, porque eso tiene mucho que ver con la relación que tuvieron y con la vida que tuvieron y la que, bueno, yo he crecido en esa fe también, ¿no?, que no la practiqué hace muchos años. Después tuvieron también acoso laboral. Mi madre cuenta que la jefa pues la tenía, de hecho tuvo que estar de baja en aquellos años porque se sentía pues, acosada, porque la jefa era una monja seglar y pensaba que el hecho de que ella estuviera con las compañeras era como una especie de contaminación, ¿no? Bueno, que eso pasa en otros terrenos, no solamente en este religioso, ¿no? Entonces, bueno, mi padre también tuvo muchas dificultades para prosperar en su empresa, en la Telefónica, precisamente por el protestantismo. Tenían discriminación en los cementerios, no se podían enterrar en zonas sagradas, sino lo que llamaban cementerios libres, junto con los suicidas, bueno, la gente que consideraban de mal vivir. Las Biblias estaban prohibidas, las imprentas eran clandestinas, entonces, bueno, pues esa era la situación. Empezó a haber una cierta apertura, entre otras cosas por la presión extranjera, ¿no? A España se la excluyó del plan Marshall porque que era el plan que para después de la Segunda Guerra Mundial dieron dinero para reconstruir Europa, pues no se precisamente uno de los motivos era esto de la falta de libertad religiosa. Y el acuerdo ese con Estados Unidos, ese que decía al principio, del 53, también ahí Estados Unidos insistió en que tenían que abrir un poco en la libertad de culto porque lo ponía como condición. Entonces ahí se presionó. El Concilio Vaticano II fue un poquito decisivo en ese sentido porque en el año ya 62-65, pues lo que pasa es que la iglesia ahí se escindió. Estaban, no sé si lo recordáis, estaban los preconciliares y los postconciliares, ¿no? Como una brecha, ¿no? Entonces, pero bueno, el concilio ayudó a... Y fue ya en el año 67 cuando aparece la primera ley de libertad religiosa, que tampoco ellos estábamos convencidos de que eso fuera... Porque ahí los tenían censados, diríamos. Entonces tampoco eso les daba a ellos mucha garantía de que estuvieran seguros, ¿no? Pero bueno, fue un avance. Bueno, pues esa era la situación del protestantismo que está muy presente en las cartas. Y entonces ahora quería entrar un poco en el tema que más nos ocupa por el sitio donde estamos, porque yo es en el que estoy insistiendo más en las presentaciones y en el libro también ocupa una parte muy importante, que es el capítulo que se llama El paraíso en la tierra, que aborda el tema de las relaciones de hombre y mujer. Y os quería leer el párrafo por el que le he puesto este título a este capítulo, y es de mi madre. Dice: las mujeres somos quizás exageradas en la ilusión que ponemos en nuestra casita, y cuando esta casita se pone además con tanto cariño y se comparte con el hombre de tus sueños, resulta el paraíso en la tierra. Esta era la visión que las mujeres de los años 50 tenían sobre el paraíso, ¿no? Como era pues una casa, un marido y ¿ya? Eso era todo lo que necesitaban, y unos hijos, claro, eso por supuesto venía después, todo lo que necesitaban para ser felices, ¿no? Entonces, bueno, voy a comentar ahora un poquito las puertas, lo que yo llamaba las puertas de entrada a ese paraíso de la mujer. Una era pues el autoconcepto que la mujer tenía de sí misma. La mujer se consideraba incompleta, sin un marido, suficiente por sí misma, porque el marido tenía que ser el eje de su vida, el que tomara las decisiones, sostuviera económicamente el hogar y marcara también, esto es muy importante, las emociones de la mujer. Iremos viendo un poquito más este tema de las emociones, que yo creo que es fundamental. La mujer se consideraba pequeña frente al hombre, eso ya, bueno, las cartas están plagadas de frases que tienen que ver con esto, ¿no?
Por ejemplo, mi padre decía, detesto a esas mujeres que se consideran fuertes por el hecho de poseer demasiado carácter y no poca voluntad. Estos son atributos del hombre. Dice mi madre, no soy dueña, como lo era hasta ahora de mi persona, y tengo que consultarlo todo contigo. Ya no soy yo misma, sino tú que vives en mí. ¿No? Ya, se iban adentrando de ser una persona independiente, dueña de sí misma, que tomaba sus propias decisiones. En cuanto entraban en pareja, pues se iban adentrando en un terreno que las hacía pues tener ese concepto de sí misma. Tenían que ser pequeñas para que el hombre no se fuera, de alguna manera, para que se sintiera pues, más importante, más mejor. Y entonces pues ellas le ofrecían esa. Tenían que ser menos inteligentes también para que se sintiera cómodo, ¿no? Tenían que ser ingenuas, infantiles, frágiles. Un poco toda esa era la imagen que la mujer quería dar al hombre, aunque no fuera así, ¿no? Para que se sintiera fuerte y protector. A mí, al leer las cartas, me ha chocado mucho, además, todo eso, porque claro, yo conocí a mi madre a lo largo de toda su vida, ¿no? Y aunque ella se describe a sí misma con algunas de estas cualidades que os digo, yo he sabido que no era así, ¿no? Mi madre era bastante más inteligente que mi padre y pues, sabía varios idiomas, ¿sí? Pero ella se describe, bueno, después nos lo cuenta Alejandra en el capítulo, ese no voy a entrar yo, pero en el capítulo que yo hablo un poco de ella, de cómo ella se veía a sí misma, y no se ve así para nada. O sea, ella le describe en las cartas una persona pues más empequeñecida, ¿no? Más insegura, y es porque bueno, pensaban que así era más fácil entablar una relación y mantenerla. Porque además después acababan creyéndose todo eso, claro, no era solo porque lo dijeran, sino porque acababa formando parte de ella. Carmen Martín Gaite, por ejemplo, dice: es necesario un freno protector que detenga a la mujer en el momento, bueno, no lo que lo diga Carmen Martín Gaite, lo dice, que lo cuentan, ella tiene un libro que yo he leído mucho y lo he utilizado, en lo que cuenta un poco la hemeroteca de aquella época. Es necesario un freno protector que detenga a la mujer en el momento en que una desaforada pasión por los estudios comience a restar a su feminidad de magníficos encantos. Preferimos a aquella mujer callada y silenciosa que nos considera maestros de sus vidas y acepta el consejo y la lección con la humildad de quien se sabe inferior en talento. Tremendo, ¿no? O sea, eso es lo que se decía y lo que la mujer tenía que aceptar. Ese silencio, Bueno, yo en el libro menciono más frases de las cartas, pero bueno, que no es el caso de mis padres, que ellos son simplemente un ejemplo de lo que yo entonces había. El resultado: anulación, invisibilidad de la mujer, entrega de los instintos de autoprotección y defensa. Eso habla mucho en el libro de Mujeres que corren con los lobos, habla de eso mucho, de cómo la mujer pierde la capacidad de defenderse y su capacidad instintiva de ver por qué está en peligro en determinados momentos. Y un papel en la sociedad limitado totalmente al hogar. Parecía que la mujer elegía. Mi madre en las cartas dice que eligió dejar todo lo que tenía y todas sus ideas de lo que iba a ser su vida por casarse con el hombre al que amaba. Pero yo me pregunto si esa elección era libre y me contesto que no. O sea, realmente había un condicionamiento clarísimo que no permitía una elección libre. Entonces la mujer no elegía. La mujer estaba condicionada para tomar ese tipo de decisiones. Dice, por ejemplo, un corresponsal del New York Post en aquel tiempo, cuando viene aquí y ve la situación de la mujer aquí, dice: la posición de la mujer española está hoy como en la Edad Media. Franco le arrebató los derechos civiles y la mujer no puede poseer propiedades, incluso cuando muere el marido heredarle, ya que la herencia pasa a los hijos varones o al pariente varón más próximo. No puede frecuentar los sitios públicos en compañía de un hombre, sino de su marido. No ejercía empleos públicos ni conducía. El hombre estaba totalmente alucinado de lo que había aquí. Esa era la situación. El matrimonio, otra puerta de entrada. El matrimonio se consideraba un lugar absolutamente imperturbable. O sea, entrar en el matrimonio era el paraíso porque ahí no iba a haber conflicto. Eso es lo que ellos tenían como imagen ideal, que después, claro, no era así, ¿no? Pero por eso entraban un poco todas en ese mito, ¿no? Era un mito absoluto. Se consideraba la verdadera vocación de la mujer y su auténtica función en la sociedad. De hecho,
Hay testimonios que aparecen en el libro, que cuenta Carmen Martín Gaite también, que de mujeres que eran abogadas, profesores de universidad, y que consideraban que eso lo estaban haciendo transitoriamente, pero que en cuanto encontraran un marido, dejarían todo eso porque su verdadera vocación era el matrimonio. Esto que os leo ahora es de Carmen también. El nuevo Estado franquista, ante la situación de precariedad de la ocupación laboral, porque todo este condicionamiento que os digo estaba muy predirigido, ¿no? Había problemas laborales, había problemas de empleo, entonces venía muy bien que la mujer quitara en medio toda esa parte de la población para que no hubiera paro, que no hubiera tanto paro. Entonces, esa precariedad es la que hace que se cogiera a la mujer, se la volcara totalmente en el matrimonio, en el hogar, en la crianza de los hijos, y además los hijos a su vez, viendo eso en la casa, reproducirían esos patrones de obediencia, los hijos y las hijas, claro, reproducirían los patrones de obediencia y sumisión en la sociedad, ¿no? O sea, que era todo un conglomerado que estaba muy bien estudiado, pero a la vez a la mujer se le hacía creer, digamos, que ella estaba eligiendo todo eso cuando estaba orquestado previamente. Los papeles del hombre y la mujer eran absolutamente diferenciados, tanto en el hogar, como en las emociones, como en la sociedad. El sexo fuerte, el sexo débil, eso ya lo sabemos. El sexo fuerte siempre fuera del hogar, venciendo dificultades, sustentándolo, era la jefatura, su voluntad prevalecía, seguro de sí mismo, autosuficiente, sin mostrar emociones, y dueño además de la seguridad interior y exterior de la mujer. El sexo débil, en el hogar la mujer se la llamaba la reina de la casa, pero en realidad no era un reinado sino una servidumbre, ¿no? Pero se le daba ese título, no sé, para que se sintiera un poquito más siempre arreglada, atenta a la llegada del marido, ocupándose de su comodidad, de las tareas del hogar, del cuidado de los hijos y disfrutando de ello. Esa es un poco la perversión que a mí me parece, ¿no? Así que no solamente lo tenía que hacer, sino que tenía que disfrutar de hacerlo. Tenía que desconectar de sus propias emociones. Eso me parece muy peligroso, o sea, porque mientras que uno sepa lo que siente, puede actuar, puede tener defensa ante las cosas, pero cuando uno ya no sabe qué es lo que siente, pues estás perdido. Ya estás ciego, no ves, y sigues ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues era la situación, porque la mujer no podía, lo que decía, la mujer callada y obediente, la mujer no podía, en el hogar no podía sentir otra cosa que no fuera lo que sentía el marido, lo que se le permitía sentir. En los aspectos emocionales tenía que ser dulce, dice Clarisa Píncola en el libro que la dulzura es una de las peores trampas para la mujer, ¿no? Porque bueno, pues no le permitía el poder exponer lo que pensaba, porque a la mujer no le estaba permitido la controversia. Tenía que ser temerosa pero serena, le eran permitidas las lágrimas porque era muestra de sensibilidad, al hombre no. No podía tener emociones propias, sino siempre acordes con la del marido, y tenía que ser un sedante en el hogar para el hombre. O sea, tenía que ser un sedante, o sea, de ella no tener ningún pensamiento que pudiera alterarle, pero a la vez también que los niños no molestaran, o sea, ella tenía que hacer como de sedante en el hogar. Esa represión realmente tenía un efecto en la mujer, pues una enorme frustración, que yo creo que esa frustración la vi en mi madre ya cuando fue haciéndose mayor, pero yo no sabía muy bien de dónde provenía esa frustración tan grande, ¿no? Claro, venía de todo lo que tuvieron que dejar atrás. En cuanto a la moralidad y la represión sexual, la Nueva España, que le llamaba el franquismo, era como una recristianización, es una moralización de la sexualidad. La sexualidad era todo era pecado. No se podía tener relaciones sexuales que no fuera para procrear. Después ya se abrió un poquito la mano a raíz del Concilio Vaticano II y se permitió tener relaciones sexuales sin el fin de procrear, pero siempre dentro del matrimonio. Ya, fuera de ahí ya no era posible. Ellos, por ejemplo, tienen una frase en las cartas que dice: el día en el que nos conozcamos pareceremos dos traviesos colegiales cogidos en flagrante delito. Ya que lo querían hacer, tocarse la mano, pero ya eso era considerado pecado. La soltería, por ejemplo, la soltería era, dice Carmen Martín Gaite, una cosa curiosa, ¿no? Dice, como si algunas mujeres hubieran nacido ya marcadas por aquel estigma, ¿no? Esa se queda para vestir santos, que se decía, ¿no?
generalmente más que una descarada fealdad, se aludía a una actitud. La que iba a ser para solterona solía ser detectada por cierta intemperancia de carácter, por su intransigencia o por su inconformismo. O sea, que no eran candidatas a la soltería solo las que no eran agraciadas, sino las que eran contestonas, ¿no? O tenían esas también. Entonces, bueno, pues era mi padre en las cartas, que ahí se hubiera un poco de cosas, porque decía unas cosas de la soltera. Mi padre, claro, vivió bastante tiempo en casas de huéspedes que había entonces. Las llevaban normalmente mujeres a lo mejor que habían heredado la casa, que eran solteras, y bueno, pues con las patronas que le llamaban, pues siempre tenía alguna, y pues las llamaba, una vez las llamó higueras secas, ¿no? Como no tenían hijos, pues se las consideraban secas, estériles, amargadas. Claro, porque como el matrimonio era pues, el paraíso, pues estas mujeres pues no. En fin, que así estaba la cosa. Había cosas que estaban normalizadas, ¿no? Como por ejemplo también algunas se ven en las cartas, el tema de los gritos a la mujer, bueno, el maltrato por supuesto también, pero otras cosas que no llegaban, que eran como más suaves, ¿no? Pues no levantar la voz, en fin, muchas cosas que, por ejemplo, que el hombre no quisiera que la mujer estuviera con otros hombres, era considerado una muestra de amor. Eso todavía anda por ahí así, pero bueno, dije mi madre, por ejemplo, me gusta que no quieras que vaya con otros hombres, eso me demuestra que me quiere. Era un poco la idea. Bueno, yo las conclusiones, por cerrar mi parte, son que esta situación de represión en el hogar, pues socialmente y en las emociones, era un buen aprendizaje y interesaba mucho para sofocar rebeldías a nivel político y social, que lo que le tocó vivir a las mujeres de esa generación es la base del autoconcepto que tenemos ahora. Por eso me parece importante el recordarlo y decirlo y tenerlo, ser consciente de eso. Es la base de lo que tenemos ahora y nos sirve también para saber lo que nos queda todavía por recorrer. Entonces, bueno, por eso he querido hacer, sobre todo, poner énfasis en esta parte del libro. Por otro lado, la mujer ahora es verdad que tiene un concepto más amplio de lo que es el paraíso en la tierra, pero sigue habiendo necesidades como por ejemplo la de príncipe azul o la de ser una pareja, y mientras que haya necesidad hay dependencia, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, pues falta el que mis padres evidentemente no cumplieron el anhelo del paraíso, pero mientras que pensemos que el paraíso lo vamos a encontrar en alguien que nos va a dar la felicidad, que la felicidad no está en nosotros, sino fuera, pues mientras que exista eso, realmente pues no vamos a poder encontrar ese paraíso dentro de nosotros, que es lo que tendríamos que hacer. Este libro también es un homenaje a las mujeres de esa generación, porque ellas no pudieron salir de la rueda en la que estaban metidas, pero de alguna manera a nosotros sí nos transmitieron ese deseo de libertad, ¿no? Eso es lo que yo siento, porque mi madre nos insistía, no solo a nosotras, sino a las nietas, ¿no? Que acabáramos los estudios, que no fuéramos a casarnos ni a tener, hasta que no tuviéramos un trabajo. Ella, a su manera, ¿no? Intentaron que nosotras pues, pudiéramos ser libres, ya que ellas no pudieron hacerlo. Entonces, por eso es el homenaje que yo quiero hacerles a través de este libro. Las cartas acaban con una frase: te colmaré de felicidad, pues un poco con la idea esta que os digo, ¿no? De que alguien nos podía hacer felices y que esa felicidad no estaba dentro. Ellos no vivieron el paraíso en el matrimonio, tuvieron su historia, pero sí es verdad que envejecieron juntos, tuvieron una vida pues, de mucha compañía, ¿no? Y bueno, pues acabar con una frase del poeta francés, al que traduzco y que amo mucho, que dice: al final del final quedará lo indestructible, lo demasiado ligero para morir y lo demasiado menudo para arder. Entonces, bueno, pues ellos persisten, la escritura le da vida a la vida de alguna manera, entonces, bueno, pues este libro yo espero que esté dando vida a toda la vida que había ya en esas cartas, y con esa intención lo he hecho. Así que ahora le doy la palabra a Alejandra, que ya nos dé su... que le ha parecido. Muchas gracias, Alicia. Yo cuando recibí la propuesta de Alicia de acompañarla y recibí el libro en mis manos, pues me puse a leer,
que me conocen más saben que soy una lectora empedernida siempre que puedo. Sí. Está bien. Y resulta que según iba leyendo me estaba haciendo reflexionar todo el rato, porque sí que veía cosas en las que yo me veía reflejada. Estaba diciendo, estos son los años 50, estoy en el 2024, hay generaciones de por medio, pero sí, sigo sintiendo que hay cosas que me atraviesan, ¿no? Entonces me empecé a plantear qué cosas realmente han cambiado y qué cosas no han cambiado. A nivel formal, todo el mundo sabemos que las mujeres ya somos sujetos de pleno derecho. Podemos conducir. Podemos conducir, podemos votar, podemos ocupar espacios públicos, tenemos derecho a tener una cuenta bancaria, a tener nuestro trabajo. Todo eso está así y, oye, es un gran avance. Ya no tenemos que estar tuteladas o por nuestro padre, o por nuestro marido, o por el Estado. Eso está bien. Ya podemos trabajar libremente siempre que queremos, pero hay veces que yo me sigo planteando, en el momento en el que empiezas una relación monógama, heterosexual, tradicional, normativa, hay muchísimas cosas que siguen permaneciendo. Vale, que podemos tener una vida fuera, pero ¿quién lleva el peso de la carga en casa, por ejemplo? Sigue permaneciendo, sigue estando eso que transmitía tu madre, tu padre, no tan literalmente, pero tenemos que seguir llevando la carga de cocinar, de limpiar, de cuidar, del sostén emocional. En muchas ocasiones vienen a consulta, como os comentaba al principio, yo soy psicóloga y trabajo con mujeres en torno a los 20, 40 años, son la población que normalmente suele venir. Las frustraciones que me traen de las personas que conviven en pareja son precisamente esas, es decir, no tengo espacio para mí, no tengo espacio para poder disfrutar del descanso, porque tengo a mi pareja que me acompaña, que me ayuda, pero yo tengo que decirle lo que tiene que hacer. Yo tengo que decirle, hay que vaciar el lavavajillas, cosas así, y sigue estando como en un inconsciente colectivo esa idea de que la mujer seguimos estando subordinada en muchos casos al hombre. Cuestiones como la presión estética, la expresión emocional diferenciada por género sigue estando muy presente. Lo que a las mujeres se nos permite, determinadas emociones y en determinados contextos, a los hombres, por ejemplo, no se les permite, y al contrario. Luego, como estábamos comentando antes, el papel de la mujer en el hogar, la expresión de género, el no ser una mujer normativa que va con el pelo largo, con falda, sigue siendo una cuestión que mucha mujer de 20 años, 25 años, sigue trayendo, que tienen que vestir de una determinada manera, de una manera particular, para ser aceptada y reconocida como mujer. Estas cuestiones han permanecido de forma constante y casi invariable a través de las generaciones. Lo que os comentaba, ese inconsciente colectivo de que además es como una sensación de que a las mujeres se nos permite disfrutar de esos supuestos derechos, se nos permite vivirlo, pero no deja de ser en alguna ocasión como te estoy concediendo un espacio que en cualquier momento puedo retirarte. Sigue estando un poco esa presión de tenemos libertad, pero ¿hasta qué punto la llegamos a tener? Estas presiones van cambiando en función del momento generacional, no es lo mismo lo que a mí me tocó vivir, que le ha tocado vivir a Alicia, que lo que le toca vivir a generaciones posteriores. Se nos permite hacer unas cosas u otras. De hecho, ahora mismo hay un movimiento, no sé si lo conocéis, que se llama el Tradway, que es un movimiento en el que se está imponiendo que todas las mujeres jóvenes vuelvan a considerarse y a tratarse como las mujeres de los años 50. Una mujer que, ¿para qué voy a trabajar fuera si mi mayor desarrollo es poder estar en casa, poder atender las labores del hogar? Volvemos un poco a la época de la serie Mad Men. De alguna manera se vuelve a transmitir eso y es muy curioso como
como muchachas de 20 y tantos años, de 30 años, no tanto, pero 20 y pocos años, abogan por eso. E incluso dicen que es que eso es ser una mujer femenina y una buena mujer. Que las mujeres que no queremos seguir esa tradición, bueno, ya sabemos cómo hay movimientos incluso que están diciendo que las mujeres que somos feministas no vamos a tener pareja nunca. Porque, claro, no somos unas mujeres originales. Tenemos mal carácter. Tenemos mal carácter, como decías antes, sí. Somos protestonas, decimos, hablamos, expresamos y señalamos. Y es algo que es curioso, que después de todo el trabajo que se ha ido haciendo a través de mujeres, desde la cotidianidad, desde otras mujeres, que ha habido un movimiento más activista, nos estamos encontrando en este retroceso. Y entonces yo, con este libro, al leer el libro, me preguntaba, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo que nos hace que tengamos este inconsciente colectivo, de alguna manera? Estas ideas al final siempre se nos acaban transmitiendo a través de nuestra socialización, de una socialización que obviamente se produce en la familia, que es el nivel más base, pero no es lo mismo vivir en una familia, en una población determinada, en un contexto determinado, en una situación académica particular. La socialización se da también en el barrio, con el grupo de iguales, con la población en la que nacemos. Al final son esos elementos que nos ayudan a que esa transmisión de ideas que sustentan una estructura de cómo debe de organizarse el mundo. Esta socialización obviamente también influye en cómo nos vamos a acercar a las relaciones y a los vínculos socioafectivos, a los vínculos románticos y sexoafectivos, lo mismo que les pasaba a tus padres, que mientras tu madre era una mujer soltera, tenía una vida, se relacionaba de una manera, tenía unas aspiraciones, pero en el momento que se acerca ese vínculo sexoafectivo, tienes que acercarte de una manera determinada para cumplir con esos objetivos. Aquí se establecen unos criterios sobre cómo debe ser la pareja normativa, que por supuesto esa pareja normativa tiene un rol muy particular, el hombre y la mujer, que obviamente no estamos hablando de parejas de otro tipo de morfologías. Hay una frase que dices en el libro: ocuparte de cuidar a 2 hijas y a tus padres que se fueron a vivir con vosotros al poco de casaros también contribuyó a que dejaras de volar. Al final, día a día en la consulta nos encontramos esto, que de manera voluntaria, como decías tú, el entrar en la vida familiar, en la vida de pareja, hace que muchas mujeres repriman o incluso dejen de volar y que sus sueños se queden en un segundo lugar por las necesidades del matrimonio, por las necesidades de los hijos, por las necesidades de esa familia que se quiere construir. Luego sí que existe la posibilidad de hacer las 2 cosas a la vez. ¿A qué coste? Realmente sí que hay mujeres que están trabajando dentro y fuera de casa, pero es curioso, si se miran las estadísticas de la reducción de jornada cuando viene un hijo pequeño, ¿quiénes suelen ser las que reducen la jornada? ¿Quiénes suelen ser las que se piden excedencias? Que sí que podemos entender que en los primeros años de vida haya más prioridad porque esté la presencia de la madre, pero a lo mejor no se ha planteado que pueda ser de otra manera. Es algo como que no se cuestiona, sea por hecho, no se cuestiona en ningún momento. Como dices también, en ese reparto de papeles del matrimonio ideal, la mujer desempeña el peor papel, un guión que reúne todas las circunstancias para cargar sobre los hombros de ella una enorme frustración, la tarea de olvidar y no poder recuperar nunca a la mujer salvaje de la que habla Clarissa Pinkola en Mujeres que corren con los lobos. Eso puede hacerse, de hecho se hace constantemente, pero el precio que se paga es altísimo. Las mujeres que deciden elegir pagan ese precio en muchísimas ocasiones. Es preciso, como dice Martin Galton, que lo tienes reseñado ahí, es preciso hacerle olvidar la fatiga, su disgusto y su enfado
mostrándose cariñosa e interesada por sus asuntos y rodeándole de atenciones que le hagan deseable el hogar y la compañera que así sabe dulcificar su vida. Eso también es una carga que ahora mismo, en muchas situaciones, sigue ocurriendo dentro de los matrimonios convencionales, en los que la mujer hace de sostén emocional de la figura del hombre, pero ¿quién la sostiene a ella? Quizás sus amigas, quizás su red de mujeres, o quizá tener que acudir en muchas ocasiones a acompañamiento, a terapia psicológica, porque ya no lo pueden sostener, y aparece mucha culpabilidad cuando dicen necesito esto. Este sostén del marido, como digo, sigue muy presente en la actualidad. Y lo que hablabas antes de qué ocurre con las mujeres que deciden quedarse solteras. ¿Qué ocurre en este momento? En el libro, en uno de los fragmentos de una de las cartas, es lo que hace la soltería, solas, maniáticas, indefensas y sin haber conocido lo más grato de este mundo, el amor. Son como aquella higuera que no da fruto y era movido por el viento. Exacto. ¿Cuántas mujeres conocemos que han decidido no tener una relación, un vínculo romántico tradicional? ¿Y cómo se las califica normalmente en la sociedad? Pues pongo por ejemplo mi caso. Yo decidí no tener hijos. Siempre está el cuestionamiento de ¿y por qué no tienes hijos? Siempre se cuestiona el por qué no tienes hijos. En cambio, si un hombre decide no tener hijos, no se le va a cuestionar. Es cierto es cierto que hay mujeres que sí que han podido conectar con esa mujer salvaje y que han conectado con otras formas diferentes de amar y de amor, no solo con el mito del amor romántico. Ese mito que se nos ha transmitido, que es el paraíso en la tierra, que al final nos acaba atando de pies y manos, y que si queremos buscar otras formas de amar diferentes, se nos va a cuestionar. Hay mujeres que han encontrado esas formas de amor que no implican sumisión ni rendimiento a los deseos y los placeres del hombre. Mujeres que han encontrado el amor en sus vínculos de amistad o en otras formas de vinculación. Esta es mi pequeña reflexión, muy personal, muy visceral, pero creo que lo que os comentaba al principio, cuando estaba leyendo el libro, sentía en muchos momentos identificación y me preguntaba, ¿cómo puede ser que hayan pasado tantos años y que siga sintiendo siga teniendo esa sensación de tengo que mostrarme sumisa para ser aceptada, tengo que mostrarme callada? Como decía, las personas que acuden a terapia, en mis propias relaciones, es complicado mostrarse plenamente para que no se te sea criticada. Siempre hay críticas, siempre hay cuestionamientos, siempre hay que poner una etiqueta, no se puede ser exactamente una mujer con características masculinas. Yo creo que de verdad que es muy importante recordar a dónde venimos. Y que a nivel inconsciente, además, yo creo que tenemos todo esto como muy ahí, ¿no? Tenemos que ir haciéndonos conscientes de todo eso que no podemos reconocer siquiera, ¿no? Porque hay veces que las mujeres tenemos a nivel teórico unos planteamientos avanzados, pero después nos salen cuando tenemos pareja, por ejemplo, o cuando no la tenemos, nos salen esas cosas que no podemos controlar de alguna manera, porque están ahí, pues nos vienen de hacernos conscientes, ¿no? Ese inconsciente colectivo, esa forma, es todo lo que ocurre se sostiene a través de una estructura muy simbólica. Son cosas que parece que se pasan de generación en generación, como dice Alicia. Es importante hacerlo consciente, porque hasta que no lo hagamos consciente va a haber algo que va a estar tomando el control de nuestra vida. Entonces es importante hablar, es importante mencionar, es importante que haya libros en los que nos cuenten de dónde venimos y que podamos reflexionar si hemos evolucionado tanto, qué cosas hay por hacer, qué cosas hay por cambiar. Antes de empezar con la presentación nos hemos estado tomando un café
Y precisamente estábamos hablando de esto, que cada persona venimos de un sitio diferente, pero que necesitamos, dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestro pequeño altavoz o mayor altavoz, seguir movilizándonos para que no es que exista la igualdad, porque eso es utópico el que vaya a existir una igualdad total, pero sobre todo el que nos demos cuenta dónde están el enemigo, dónde está lo que nos está oprimiendo, porque realmente no somos como personas individuales las que podemos tener una actitud más machista, menos machista. Al final es algo muchísimo más global, es algo mucho más estructural y tenemos que darnos cuenta y hablar para poder desmontar esas estructuras. Si no, vamos a seguir pensando de forma individual y no trabajando en colectivo. Y creo que es un poco lo que podemos hacer a través de libros, a través de reuniones como estas. Sí, vamos a escucharlas también. Claro, eso es lo que les iba a decir, que bueno, que damos un poco paso a... Os invitamos a quien quiera participar, se admiten críticas, sugerencias. Yo, el libro me encantó, y lo que estabais diciendo me encantó, pero me planteaba, cuando hablabais, muy por debajo está el salario de las mujeres al de los hombres, en igual trabajo. Sí, sí, ¿no? Y eso o sea, es ese nivel también. Y luego también me pregunto, pues que a lo mejor no viene el caso aquí, las redes sociales, el daño que le están haciendo a la mujer, esas influencias, o ¿cómo le llaman? Influencias, o Sí, no sé, que tienen que estar siempre elegantes, que tienen que hacer esto, que todo. Entonces la gente joven, yo ya no digo vieja, pero la gente joven está en el teléfono viendo todo eso. Eso es un daño, pero a mí me parece muy dañino para la mujer, para el avance de lo que es estas redes sociales que las machacan. Las redes sociales son una oportunidad, una ventana, pero se cuela mucha cosa. Hay cosas maravillosas, hay personas que hacen activismo a través de redes sociales y es importante rebuscar, es importante rascar, mirar más allá de la superficie, pero sí que es cierto que al final lo que tiene más voz son mucha gente que es a través de las redes sociales donde se está haciendo ese movimiento transwhite. Volvamos a los años 50, a esa filosofía de vida. Hay que seguir peleando, está claro que no podemos dar nada por conseguido, hay que seguir adelante, siempre adelante. Pero a mí me encantó. Vale. Me iba recordando muchas cosas que te hacen pensar en esas. Yo me acuerdo, mi madre decía que tenía que tener la cuenta de ella con la del tío, vamos, con el barrio, y cuando empezó que cada uno podía tener su cuenta en el banco fue lo primero que hice. Estaba deseando tener su... Bueno, en Galicia también es un poco, algunas zonas son muy diferentes. Y la mujer tenía, lo que pasa es que era de puertas adentro, puertas afuera, pues tenía que hacerse su misa y eso, pero puertas adentro, pues no era lo mismo. Bueno, eso que estabas diciendo de lo de la cuenta me viene a la mente gente que había dicho, es que ya es legal el divorciarse en este país. ¿Y cuántos divorcios aparecieron? Eso sí que facilitó una libertad de decir, ya... Había gente haciendo cola. Sí. ¿Qué? Que había gente haciendo cola. Sí, sí. Lo cual no hizo que el imaginario social cambiara, porque el precio también era muy alto. Eso, el precio económico y el precio moral y social. Y la custodia de los hijos, que eso no lo ocurrió. Los primeros divorcios no se cuestionaban la custodia de los hijos, no creo que muy a favor todavía. No, de los hijos no. Igualitarios. Seguro que de los hijos no. Yo creo que ahora la lucha es todavía más, porque son muchas cosas en contra de todo el feminismo, en contra. Que antes podía haber, pero ahora es que ya es una cosa que te acosan por todos lados. Y en el medio rural todavía más, porque en el medio urbano aún vas pasando muchas cosas. En el medio rural ahora la violencia de género, eso es
queda con hombres y apellidos. Pero por eso yo creo que volver la vista atrás nos espabila mucho, ¿sabes? Porque es decir, es que no podemos perder esto, No. porque es que entonces estamos en esto otro, ¿no? Que es un infierno, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos reactiva. Yo creo que en el colegio, o sea, en las escuelas, quitarme ese libro de educación para la ciudadanía, iba un poco ayudándonos a los chavales, porque salen de la educación, porque si no nosotros, pero los chavales de la base que van a la educación primaria, pues ahí darles ya, por lo menos, funciones y cosas de lo que es el feminismo. Sí, pero bueno, eso es complicado. Tengo un caso cercano de una conocida que trabaja dentro de educación infantil, no, en secundaria. Y ella este año es la encargada del plan de igualdad de momento escolar. Y en ese plan de igualdad no la dejan decir nada que esté fuera de donde tiene que estar. Resulta, bueno, esta conocida es de Andalucía y pues ahora no sé exactamente cuándo es la fecha del Día de Andalucía y también el Día de la Mujer en la Ciencia, y ella está diciendo, bueno, pues ya está bien de hablar de Juan Ramón Jiménez y de no sé quién y de no sé cuántos y de todos los que hablamos siempre. Vamos a hablar de mujeres andaluzas y mujeres de la ciencia y vamos a... No, si es que siempre hablamos de los mismos. No hagas más esfuerzos y total. Ah, sí, trabajo que te ahorras. Pues no es trabajo que me ahorro, es el querer transmitir, el poder mostrar, visibilizar a las... que las niñas tienen todo el derecho del mundo a elegir lo que quieran elegir. Cuando estábamos tomando un café, hablando precisamente de esto de elegir y no elegir, le estaba contando la anécdota de la primera vez que a mí me llamaron feminista, que yo no tenía ni idea lo que era feminismo, porque en mi casa no se educó de esa manera. Y yo tenía unos 9 o 10 años, estaba en el colegio, y en la clase de plástica se iba a hacer marquetería y costura. Y yo dije, qué guay, yo sé coser, porque me ha enseñado mi abuela, me van a enseñar marquetería. Resulta que levantó la mano y digo, yo quiero empezar por marquetería. No, Alejandra, tú vas a coser. No, sí, las niñas coséis, los niños hacéis marquetería. Estoy hablando del año 1989. Y me quedé y dije, pues a mí no me parece justo, porque yo no voy a poder hacer marquetería. Y mi profesora me dijo, ya salió la feminista de la clase. Claro, me quedé así, llegué a casa y lo que se me transmitió a mí en mi casa fue que no te vuelvan a llamar feminista porque eso te va a dar muchos problemas en la vida. Obviamente no hice caso, pero Lo has tenido. pero bueno. Ahora sabes que es un título honorífico. Exacto. Pero que eso, yo soy de una generación que se supone que ya Venga, había 89, del pues yo- 89 Exactamente, ya y no. todavía había esa parte simbólica de feminismo no es bueno, el feminismo no, es lo contrario al machismo, no hay que ir a por los hombres. Pero a ver, si la ley del divorcio es del 81 al 89, históricamente es un tiempo muy, muy corto, Exacto. ¿no? Y a nivel de la transmisión intergeneracional, desde el 52, ¿no? Donde se escriben las cartas, De 52 a 55, Sí. esos 3 años. son como mucho 3 generaciones, ¿no? Al día de hoy, Sí, que es tres. lo que dura la transmisión mínimamente de los traumas inconscientes. Y te imaginas la cantidad de traumas, ¿no? Crónicos, agudos y de todo tipo que hay en tener que llevar este tipo de vida. Pero yo creo que también no es solo lo inconsciente familiar, sino cómo se entrama, ¿no? Todo el heteropatriarcado en la vida de las personas particulares, porque todo el sistema, y no solo el franquismo, ¿no? El sistema en general está hecho para sostener la estructura, ¿no? De la familia Sí, heterosexual, blanca, occidental, de clase media. El papel de la iglesia, ujú, ese aún hoy es duro. Sí, había un conglomerado, un estado papado. El otro día me leí el Fuero de los Españoles, donde se unió la Iglesia con el Estado, que se declaraba una nación, una ideología, una religión. Entonces, pues claro, hicieron un conglomerado ahí que entre eso, lo moral, lo político, todo era una y se apoyaban unos en otros. Yo sobre la cosa esa que habéis dicho de los divorcios, habéis hablado pues eso de las generaciones anteriores y que habíamos eso de 3 generaciones. Yo lo estoy hablando el otro día con unos chavales, todos chicos de mi generación, que es 2003, que ya
les ha dado tiempo. Y esos chicos me estaban diciendo que una vez tú estás casada, tú te podrías divorciar cuando quieras, pero una vez tú tengas hijos, no debe. La mujer, esta es la parte, no eran los dos, era la mujer no se podría divorciar hasta que los niños cumplan 12 años, porque tú vas a irrumpir en la vida de esos niños y les estás afectando de una forma horrible, pero luego simultáneamente te dice que el sistema está roto porque cuando se divorcian siempre dan los hijos a la mujer y vaya cruel, pero estás obligando a... Tú tienes una conversación con ellos y es que siempre la premisa es la mujer siempre la mala, se divorcia, no se divorcia, se quede de los hijos, no se quede de los hijos. Entonces tú les preguntabas que querían que si era... Es que no te... ¿Sabes? Ni siquiera ellos te sabían decir que era como lo que la mujer perfecta tendría que hacer en una situación de esas, ¿sabes? Plan, que ya era un límite tan inalcanzable que ni siquiera... Que no me puedes decir ni tú qué tenemos que hacer en esa situación. Y han pasado ya no sé cuántos años. 73, de las cartas hasta 73 años. Y como estás diciendo, es importante, ¿me puedes decir tú qué tenemos que hacer? Eso es un poco la sensación que muchas veces sigo teniendo de me están dando permiso para que exprese algo, pero no te pases. Habla, pero bajito. Habla, pero hasta donde, como con el 1, 2, 3, hasta aquí puedes leer. Como pases una línea más, se te va a reprimir, vas a ser la mala, no estás haciendo las cosas como debes hacer. Y eso sigue existiendo. Y eso es necesario que sigamos señalándolo y diciendo, hasta aquí vas a leer tú. ¿Cómo crees tú que han construido ese pensamiento estos chavales? A ver, yo creo que no ¿Te has me oído en cambiado su casa? casi nada. En plan, me da poco pena. Yo creo que las chicas sí que... Pues eso, había un estudio que salió este año que dice que las chicas somos cada vez más de izquierdas y los chicos cada vez más de derechas. Y pues yo lo siento mucho, pero me parece normal. Porque si estos chavales entienden la tele y tienen a nuestros jueces casi acosando a las chavalinas, salen a la calle, ven a cualquiera decirte cualquier barbaridad, nadie dice nada. Y yo ya he estado en situaciones en las que a mí me has molestado por estar quedándote mirando fijamente a mí, siendo un señor mayor, 20 minutos a menos de 5 metros, te digo, oye, me estás molestando. Y que mis amigas, todas chicas, todas feministas, todas de izquierdas, me digan, ya te estás pasando lo tal. Tengo un viejo, perdón, un señor mayor mirándome fijamente durante mucho tiempo. Es una situación incómoda, pero esa es la cosa, quieren que seas feminista, pero la feminista pues que va al 8M y se viste de morado. No el feminista que dices que todos los días que llega un momento en que tu personalidad se basa en quién es tu pareja, qué le gusta a tu pareja y qué estilo es, y tú tienes que entrar en esa estética, desde personalidad hasta parte de cuerpo, y la gente te lo dice, no deberías llevar ese pelo porque tu novio, y que ahora tu novio no ha dicho nada, pero ya la gente lo asume, que tú tienes que entrar en ese... No, me encanta escucharte hablar así, ¿eh? Sí. Sigue por ahí. No me cambio. Esto, cuando lo presenté el libro en Bilbao, estaba una técnica de igualdad conmigo presentando y ella decía que esto era una cuestión de poder, de quién tiene el poder. O sea, es muy difícil que cuesta que el hombre, teniendo el poder, lo deje, ¿no? Teniendo el poder en todos los aspectos. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que es una lucha de poder y bueno, ahí es donde tenemos que batirnos en el cobre, ¿no? Sí, es un poco lo que ha pasado hoy. Yo he tenido hoy una experiencia, yo me dedico al cine y bueno, sabéis que ahora se ha establecido un sistema de ayudas para paliar la desigualdad en el cine, donde las mujeres tenemos más puntos por ser directoras, guionistas y productoras, para intentar que haya más mujeres haciendo películas. Esos puntos están funcionando bien, pero hay un sector que de repente está masculino, que de repente está diciendo se está perdiendo muchísimo talento masculino, hay un montón de películas de directores noveles que no están saliendo adelante por culpa de estos puntos, ¿no? Y he tenido una discusión muy terrible con un señor que además decía que claro, que eso era una opinión personal, pero que nadie le iba a decir, pero que bueno, no tenía que ver con el debate, pero que tenía que decir su opinión. Y él opinaba que no tenía sentido que aunque fuésemos la mitad de la humanidad, que teníamos que hacer la mitad de las películas, que por qué era eso así, que el 50% de películas no tenían que ser dirigidas por mujeres, aunque seamos la mitad de la humanidad, porque es que a lo mejor las mujeres no queríamos dirigir. Es que las mujeres estamos más inclinadas a maquillar
hacer vestuario, El catering. al catering, porque claro, lo de dirigir, bueno, pues es que a lo mejor no nos sale de dentro, que él hablaba como de algo genético o biológico, como una especie de programación biológica. Y yo, claro, me indignaba muchísimo, casi tiro el ordenador por la ventana, me gustaba no hacerlo, pero estamos en la minoría. En esa, por ejemplo, en esa discusión había solo 2 mujeres y el resto eran hombres opinando esto. Entonces, por ejemplo, el sistema de ayudas, aquí os lo digo, peligra. Un sistema de ayudas que lleva solo 5 años y para el que no hay estudios todavía de si realmente está perjudicando el talento masculino, porque las mujeres seguimos dirigiendo solo el 17% de las películas. Entonces, tampoco es que esté cambiando, o sea, no está inclinando la balanza hacia el otro lado. Y aún así ya lo están cuestionando. Bueno, yo creo que realmente lo que estaría es potenciando el talento masculino, porque como antes tenían toda la opción, ahora tienen que esforzarse más. Claro, efectivamente. Porque antes no hay opción de mujeres directoras, ahora solo hay. Ahora sí las hay, Hay porque hay competencia, me tendré que esforzar más. Sí, pero claro, ellos no quieren perder ese privilegio. Claro, pues ¿no? ese es con la cuota de Además, a los hombres, por el ejemplo, poder. se les permite hacer muchas películas y películas malas y buenas. Si os fijáis, las mujeres solemos hacer muy buenas películas porque nos cuesta tanto hacerlas que cuando conseguimos hacer una es maravillosa. Uy, se lleva todos los premios porque es una mujer. Y es como, no, es que a lo mejor lleva 10 años con ese guión y intentar sacarlo adelante. Entonces, En bueno. el mundo literario también pasan estas cosas, ¿eh? Que es un escritor aquí, un familiar y escritor. Yo creo que en el mundo A ver, el mundo editorial, eso es un patriarcado. ¿Cómo? Todo es un patriarcado total. Anda ya. El mundo editorial, nada más que tengo editoras, Ah, bueno. editoras, directoras, Será tu experiencia. correctoras. Será tu Pero que firma el experiencia, hombre, pero perdona, que firma los no es la hombres. mía. ¿Eh? vamos. Pero que firman los hombres. No, 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 no. No, en mi caso no, ¿eh? Pues yo. En mi caso, vamos, por lo menos en Penguin Random House son todas mujeres. Va muy bien, además, yo trabajo muy bien con ellas. Yo, de hecho, tenía un negocio y tenía 3 tíos y 12 tías. Bueno, He trabajado siempre mejor con mujeres que con hombres. quizás Yo me acuerdo un caso, yo soy de Ceuta, yo tenía un amigo militar. Y cuando entraron las mujeres al ejército, bueno, el cabreo que tenía aquí, porque iban a entrar las mujeres al ejército. Digo yo, ya te entras tú, lo que bueno, pero yo me gusta mucho el tema militar y yo sabía lo que era el ejército israelí, donde las mujeres llevan ahí desde los años 40, fíjate, de que 50, ¿cuándo? Todo Israel cuando no me recuerdo, desde el principio del ejército israelí había mujeres. Al cabo de 1 año y medio, me dice él, dice, ojalá fueran todas mujeres las que tengo en el ejército. Esa expresión es muy bonita, pero también hay que ver desde dónde está dicha. Pues está dicho de un tío que no quería que entrara la mujer al ejército. Claro, pero Pero- luego cambiamos de opinión, pero por eso digo que hay que saber desde dónde está dicho, porque a lo mejor se trabaja mejor con mujeres por determinadas características que se han impuesto, o porque a lo mejor hay un... No, esa no, frase, no, un no, no, reconocimiento no, el tío no iba por ahí, de lo que porque es una mujer. Bueno, normalmente sí, suelen ser más responsables, se nos ha educado, se nos ha socializado para esa serie de cosas. y una cosa más también, que he sido tirador, también que el tiro olímpico es de las pocas disciplinas que pueden entrar hombre y mujer a la vez. Normalmente cuando entraba una mujer decíamos que eran pocas, decíamos, cuidado, que nos zumba, y nos zumba. Tiráis mejor. De todas formas, yo creo que eso son situaciones anecdóticas que son en contextos muy determinados, que está muy bien que se haya podido alcanzar esa conciencia, pero en lo que es en la vida social, en el día a día, creo que las experiencias son más como las que nos comentaba ella, como las que Son más hemos hombres que publican que mujeres. o los que hemos vivido. Muchas veces la percepción se ve, es muy complicado entender lo que es la vivencia de una mujer en una sociedad patriarcal siendo un hombre. Se necesita que se nos escuche, se necesita que se nos vea y sobre todo se necesita que no se nos cuestione, que se nos valide, que si yo digo esto, que no me digan, pero es que a lo mejor lo has malinterpretado. Vivir desde ese punto a veces es muy complicado porque sabes que a cada paso que estás dando se te va a cuestionar, se te va a mirar con mucha más lupa que a un hombre. Esos privilegios que ostentáis los hombres, se vive bien, se vive muy bien cuando se tiene esa posibilidad. Entonces, está genial que haya hombres que vengáis a estos espacios para que escuchéis también visiones de mujeres
de diferentes generaciones, de diferentes clases, de diferentes educaciones, de diferentes formaciones, porque es la forma en la que nos vamos a enriquecer y la forma en la que nos podemos unir. Porque el patriarcado oprime a la mujer, sí, pero el sistema oprime al final a todo el mundo de una manera u otra. Y hasta que no nos unamos y no nos demos cuenta hacia dónde tenemos que mirar, vamos a seguir estando oprimidos de una manera u otra. Entonces, hay que juntarse. Y yo quería decir una cosa con respecto a lo del cine y supongo que la literatura, un poco es el cambio de narrativa, ¿no? Cuando hay una mujer detrás de un guión, cuando hay una mujer detrás de una dirección, no siempre, ¿no? Pero por lo menos cambia un poco, amplía un poco el escenario de estas narrativas del héroe y el antihéroe. Es que pones la televisión y es que es todo lo mismo, ¿no? Entonces sí que se nota de alguna forma que no que todas las mujeres tengan que hacer productos buenos culturales, pero desde luego, evidentemente, las que lo hacen y lo podemos ver van a ser buenas por todo lo que les ha costado llegar. Pero es que además implementan una forma de narrar la vida totalmente diferente. Y eso sí que es coger una cuota de poder que, claro, cada vez que entran las mujeres en un lugar, claro que pierden poder los que lo ocupaban antes. Si lo que lo ocupaban antes eran hombres, pues claro, joder, esto es una cuestión de reparto, ¿no? Pero bueno, lo de las narrativas es fundamental, que haya un poco de diversidad. Que haya visibilización. De toda la diversidad con la que se compone una sociedad, ¿no? Y que no sea todo un poco el protohombre ¿no? El hombre blanco, heterosexual, económicamente, en fin. Y lo del cine es fundamental, porque el imaginario social se construye cada vez más a través de las imágenes, la gente ya casi no se lee, ¿no? Entonces se consume muchísimo producto audiovisual y eso da forma al imaginario, ¿no? Como la narrativa necesita que se alimente, ¿no? Para que cada persona vaya construyendo su historia propia. Y los chicos, chicas, nosotras, ¿no? Con lo que hay en Netflix, ¿no? Construimos nuestro imaginario y tiene tela, ¿eh? Si no hay otras miradas, el camino es muy chiquito. Sí, hay un test que justo evalúa cuántas películas será que dos mujeres protagonistas hablan entre ellas de algo que no sea un hombre. Justo. Está muy Y superado ese test, porque hay a muchas, día de hoy sí, está pero muy es- superado, sí, porque hay muchas películas muy feministas que no lo cumplen, pero no significa que no sean feministas. Pero No. sí que eso además es un mito, porque realmente fue una cosa que lo escribió una periodista, lo hizo de risa, o sea, fue como se lo inventó de risa y la gente se pensó que era un Ah, estudio mira, real. como el gato de Torrilla. Sí, o sea, fue una cosa que en realidad no es un estudio real, pero todo el mundo lo aplica. Es como, esta película pasa el test de Bechdel, esta no la pasa. Y... Esa es. Ella es. Pero en realidad no, Ella, no fue... es que es una tira cómica, realmente. Esto No es, es ni, una tira no es cómica. ni un artículo, es una tira cómica. Y Y, se a tomó, partir de ahí en el se cine tomó. se tomó como algo, como una especie de norma que se ha tomado de esta película pasa el test de Bechdel, esta no. Y a mí me la han llevado a preguntar con mis guiones en plan de, pero ¿te has asegurado que tu película pasa el test de Bechdel? Y me he empezado a pensar, digo, ostras, no lo pasa, pero mi película es feminista, ¿cómo puede ser? Y comiéndome la cabeza y diciendo, tengo que meter una conversación con Cazador para que lo pase. Forzar una situación que Claro, no es necesario. o sea, que está muy superado, pero sí, existe esto y no muchas películas lo pasan. Hay muchas que no. Realmente hay muchísimas películas. Ahora mismo está muy en auge la sustancia y la sustancia. No hay un diálogo entre ellas, no hay diálogo prácticamente, pero es una película bastante feminista dentro de lo que hay. Un golpe a lo normativo en general que bueno, Grandes clásicos, El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter. Sí, que también hay mujeres. O sea, Sí, Señor de los está la Anillos que hay apoya el dos. pelota. Claro. Bueno, El Señor de los Anillos no, porque es fantasía épica y no... No hay. Están los elfos, las elfas. Tenemos un debate precioso, Bueno, tiene la misma que... pero si queréis que os firme el libro, si queréis contar. Nos están diciendo desde Control, A cortar, mí sí me cortar. gustaría decirte una cosa, me ha gustado mucho cómo has expuesto, ¿no? Y cómo a través de la relación epistolar de tu madre y de tu padre está también reflejada toda la normativa heteropatriarcal
y la mística de la genialidad. O sea, me ha parecido perfecto. Entonces nada, te compraré el libro y lo leeré. Así que ya no te lo firme, pues ya estoy. Muchísimas gracias. Gracias.